Cada ser vivo en la Tierra es parte de un ambiente, y dentro de ese ambiente, los organismos deben interactuar tanto con seres vivos como con seres no vivos para sobrevivir. Estas interacciones ayudan a crear patrones, ciclos y sistemas que mantienen los ecosistemas sanos y equilibrados. En esta lección aprenderemos cómo los organismos, desde plantas y animales hasta bacterias, dependen tanto de factores bióticos, que son seres vivos, como de factores abióticos, que son seres no vivos, para sobrevivir en sus ecosistemas. Al comprender estas relaciones, podemos ver cómo todo está conectado y cómo un ecosistema saludable depende de estas interacciones. Primero, hablemos de factores bióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema, como plantas, animales y microorganismos. Cada organismo vivo tiene una función o nicho que ayuda al funcionamiento del ecosistema. Por ejemplo, las plantas son productoras. Producen su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis, utilizando luz solar, agua y dióxido de carbono. Al producir alimento, las plantas proporcionan energía a otros organismos, como los herbívoros, que se alimentan de las plantas. A su vez, los herbívoros, como los ciervos, proporcionan alimento a los carnívoros, como los lobos. Esto crea una cadena alimentaria, que es un patrón que muestra cómo se mueve la energía a través de un ecosistema. Si una parte de esta cadena se interrumpe, puede afectar a todo el sistema. Pero las plantas y los animales no solo interactúan entre sí, también dependen de factores abióticos, o seres no vivos, para sobrevivir. Los factores abióticos incluyen cosas como la luz solar, el agua, el suelo, la temperatura y el aire. Sin estos elementos no vivos, la vida no sería posible. Por ejemplo, las plantas necesitan luz solar y agua para crecer, y los animales necesitan aire y agua para vivir. Estos factores abióticos crean las condiciones que permiten que exista la vida. Los patrones de estaciones, precipitaciones y temperatura afectan la forma en que los organismos viven y se adaptan en sus entornos. Echemos un vistazo más de cerca a un ejemplo de ecosistema, un bosque. En un bosque, los árboles, que son factores bióticos, dependen de factores abióticos como la luz solar, el suelo y el agua para crecer. Los árboles proporcionan refugio y alimento a animales como pájaros, ardillas e insectos. Las ardillas pueden recolectar bellotas de los árboles, mientras que los pájaros construyen nidos en las ramas. Esto muestra una relación entre factores bióticos y abióticos. Sin luz solar y agua, los árboles no crecerían, y sin árboles, los animales tendrían menos alimento y refugio. Ahora, consideremos cómo funcionan los ciclos dentro de un ecosistema. Un ciclo importante es el ciclo del agua. El agua, un factor abiótico, se mueve por el medio ambiente siguiendo un patrón que sustenta la vida. Las plantas absorben agua a través de sus raíces, los animales beben agua para mantenerse hidratados, y el agua se evapora en el aire y finalmente vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia. Este ciclo asegura que los seres vivos tengan el agua que necesitan para sobrevivir. De manera similar, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno ayudan a reciclar nutrientes importantes que todos los seres vivos necesitan. Estos ciclos conectan factores bióticos y abióticos de manera que sustentan la vida. En un ecosistema saludable, todas estas interacciones y ciclos trabajan juntos para mantener el medio ambiente en equilibrio. ¿Pero qué sucede cuando algo en el ecosistema cambia? Por ejemplo, si un factor abiótico como el agua escasea debido a la sequía, es posible que las plantas no obtengan suficiente agua para crecer. Esto afectaría a los herbívoros que dependen de las plantas para alimentarse y, a su vez, a los carnívoros que dependen de los herbívoros. Esta es una relación de causa y efecto. Cuando una parte del sistema cambia, puede crear un efecto dominó en todo el ecosistema. Otra interacción clave entre los organismos y su entorno implica las adaptaciones. Los organismos han desarrollado formas de sobrevivir en sus entornos específicos, adaptándose a los factores bióticos y abióticos que los rodean. Por ejemplo, los cactus en el desierto tienen tallos gruesos que almacenan agua porque el agua es un factor abiótico escaso en ese ambiente. Por otro lado, los animales del Ártico tienen un pelaje grueso para mantenerse calientes en temperaturas gélidas. Estas adaptaciones muestran los patrones de cómo los organismos cambian y evolucionan para adaptarse a su entorno a lo largo del tiempo.
Veamos los sistemas que funcionan en un ecosistema de estanque. El agua, la luz solar y la temperatura, factores abióticos, proporcionan las condiciones adecuadas para que crezcan las algas y las plantas. Estas plantas son alimento para peces y otros animales pequeños, y los peces se convierten en alimento para animales más grandes como las aves. Incluso los organismos más pequeños, como las bacterias, desempeñan un papel importante al descomponer plantas y animales muertos y reciclar nutrientes de regreso al ecosistema. Esto muestra cómo el sistema de vida en el estanque está interconectado, y cada parte depende de las demás para mantenerse en equilibrio. En conclusión, los ecosistemas están formados por factores bióticos y abióticos que interactúan entre sí de formas complejas. Los seres vivos, desde plantas hasta animales y microorganismos, dependen de elementos no vivos como el agua, la luz solar y el suelo para sobrevivir. Estas relaciones crean patrones, ciclos y sistemas que mantienen los ecosistemas sanos y equilibrados. Al comprender cómo interactúan los organismos con su entorno, podemos ver las importantes relaciones de causa y efecto que hacen posible la vida en la Tierra. Reconocer estas conexiones nos ayuda a apreciar cuán frágiles pueden ser los ecosistemas y por qué es tan importante protegerlos.